Universidad de Buenos Aires. Es especialista en planeamiento, implementación y optimización de campañas digitales, con un enfoque en resultados y consultoría en Martech y Analytics. Ha trabajado con clientes como Rappi, Cabify, Openbank, SCP y Boca Juniors. Anteriormente fue director de operaciones en Frubis, gestionando estrategias digitales para Disney, BBVA, Falabella e Interbank. También Account Executive in the Nielsen Company en Brasil. Actualmente es co-founder and COO en Snippet, donde lidera estrategias de performance, expansión internacional y desarrollo en Martech. Con ustedes, Francisco Muro. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, yo voy a hablarles de marketing de performance. Vamos a ver si aparece la presentación. Bien, voy a hablarles de marketing de performance. Puntualmente, la charla se llama Un Framework para Performance. Bien. Y voy a empezar hablándoles un poco acerca de mí. Bien, yo empecé mi carrera en Nielsen, trabajé en Brasil, trabajé en Argentina. Y al mismo tiempo que empecé a trabajar allí, me acuerdo que empezó sus operaciones en Latinoamérica, Google. Y me acuerdo que me llamó mucho la atención, entonces empecé a acercarme a la gente que había abierto las oficinas allí. Y tuve la oportunidad de comenzar a trabajar con ellos en lo que fue la primera empresa de performance de la región, por lo menos la primera fundada por ex-Googlers. Y mi responsabilidad fue, escalar la operación de 5 personas a 70 en un periodo más o menos de 10 años. Y en ese proceso me tocó trabajar con los anunciantes, más grandes de la región, con las grandes cadenas de retail, bueno, ahí mencionaban algunos, con los grandes bancos. Y tuve la oportunidad, de ver como muchas transformaciones. Un poco la historia de esta compañía que nos tocó escalar y tener una cartera de clientes tan importante y haber escalado tan exponencialmente fue que empezamos a llamar la atención de los grandes grupos publicitarios de las agencias tradicionales y me tocó atravesar como un proceso de adquisición de esa compañía, que después eventualmente derivó en la fundación de Snippet, que es la compañía que fundé hace ya 6 años, que es experta somos expertos en marketing de performance. Entonces, a lo largo de este proceso de 16 años, gracias. A lo largo de este proceso de 16 años, me tocó ver, grandes transformaciones de estos grandes clientes, y no solo de clientes, sino sino también de ejecutivos, cómo muchos de ellos se transformaron y lograron adaptarse, y cómo muchos de ellos no. Para que se den una idea, cuando yo empecé, los únicos que hacían performance en la región eran Despegar y Mercado Libre. Google estaba en la región hace 2-3 años apenas. Disney no tenía perfiles en sus redes sociales. Y el share de inversión digital en esa época, más o menos en 2007, 2008, cuando empezó toda la cultura de performance, era no más de 5%. Entonces, esa transformación, de haber trabajado durante 16 años, me tocó ver muchas de estas transformaciones. Y hay un factor que me quedó muy claro, que diferenció a aquellos que triunfaron o aquellas compañías que eran chicas, pero lograron competir de igual a igual con los grandes, ¿sí? Que un poco la idea es que de esta charla se lleven, ¿cuál fue ese factor? ¿Bien? Así que, después de 16 años, de haberme especializado en marketing de performance, estos son los aprendizajes que me gustaría que se lleven. Bien, vamos a empezar definiendo qué es el marketing de performance.
Bueno, yo hablando con muchos de ustedes me di cuenta que vienen como de distintos backgrounds, ¿bien? Y el lugar donde normalmente me encuentro que todos empiezan a decir, bueno, yo tengo una campaña en Google, en Meta, pero también vienen puede ser otro el punto de partida, que es, digamos, bueno, Google Meta no pueden ser las únicas, también hay digamos, otros puntos de partida, pero son las típicas, las más grandes, las más populares. Pero hay otros puntos de partida, digamos, como por ejemplo, digamos, gente que está en el área de generación de contenido, ya sea para sitios web o ya sea para hacer anuncios publicitarios, o gente que viene de otro punto de partida, bien, que son digamos, del tech stack, digamos, por ejemplo, alguien que viene del mundo del e-commerce, tal vez tenga expertise en Shopify, en WooCommerce, o digamos alguien que se maneja con leads, tal vez trabajará con herramientas como HubSpot o Salesforce, o alguien que venga del mundo de las aplicaciones con tantas otras, casi todos usan Google Analytics, o alguno más avanzado tal vez con herramientas de cloud o de BI. Bien, ahora, si estás, digamos, en estos, digamos, utilizando estos tres elementos, ¿estás haciendo marketing digital? Bueno, sí, la respuesta corta es estás haciendo marketing digital. Ahora, vos podés tener una campaña corriendo, podés tener un anuncio, digamos, y podés tener alguna de estas herramientas. Sin embargo, podés no estar haciendo performance, ¿bien? Entonces, ¿qué es el marketing de performance? Bueno, vamos a definirlo como un objetivo medible posterior a la interacción con un anuncio, ¿sí? Vamos a decirlo, un objetivo medible y posterior a la interacción con un anuncio, ¿bien? Ahora, ese objetivo no solo tiene que ser un objetivo, sino que además tiene que ser funcional al objetivo del negocio, ¿bien? O sea, tiene que estar vinculado directamente con un objetivo de negocio de jerarquía superior. Entonces, hacer marketing de performance es utilizar, digamos, todas estas herramientas, ¿bien? Pero con una cierta dirección y unos ciertos principios que tenemos que respetar, y vamos a ir un poco compartiendo a continuación para ir construyendo el framework, ¿bien? Ahora, este ecosistema, ¿en qué contexto existe? O sea, ¿en qué contexto existe el marketing de performance? Bueno, hay una serie de factores que estaban presentes ahí cuando empezamos a hacer, junto con Despegar y Mercado Libre, que, digamos, que eran los únicos que hacían performance en la época, que más o menos 2007, 2008 y hasta el día de hoy, o sea, algo que pasaba en 2008, pasó en 2012, pasaba el año pasado y va a pasar el año que viene. Digamos, primero es que todo el tiempo van a haber herramientas de MarTech que prometen resolvernos un montón de los pain points que tenemos en el día a día los que trabajamos en marketing. ¿Bien? Entonces, esto genera mucha confusión en general, porque siempre está la duda de si la tengo que contratar, no, si pongo presupuesto ahí, lo saco de pauta, si contrato esta herramienta, qué pasa si la tienen competidores o no, me estoy quedando afuera. Entonces, digamos, genera ruido, ¿no? O sea, un poco el mensaje es tantas herramientas de marketing prometiendo resolver tantos problemas todo el tiempo, genera ruido, ¿bien? Otro punto es que todas las herramientas que fuimos ahí mostrando algunos de los logos, y hay muchas más, cada 15 días tienen un avance. Entonces, es muy, muy difícil ser experto en todo el tiempo, ¿bien? El otro punto es, digamos, que normalmente estos equipos de performance tienen una rotación de equipos, o sea, muy alta. Y esto pasa porque los perfiles son muy demandados, o sea, digamos, todas las empresas, digamos, que trabajen con muchos clientes, digamos, van a querer perfiles como estos. Entonces, esto es algo que acompañó todo el tiempo y va a seguir pasando, ¿bien? Entonces, el problema con la rotación de equipos es que se destruye el valor cuando los equipos se van, ¿bien? Y sobre todo para las compañías, por ejemplo, una compañía que tiene, no sé cómo puedo decir, Despegar, que tiene 20 personas trabajando en performance, se va una, no es un problema. Ahora, para equipos más chicos, tienen una o dos personas, y si le da una persona así, le queda una caja negra, tal vez un problema a la compañía, ¿bien? Y otro, digamos, de los factores que existen constantemente y son parte de este entorno, es que hay un inconformismo de resultados constante. O sea, no importa cuánto vendamos, el año que viene hay que vender más, ¿bien? Entonces, digamos, un poco el mensaje acá es que
digamos, el framework que vayamos a tener que construir va a tener que estar construido arriba de esta realidad, ¿bien? Que esto es algo que va a estar siempre, ¿bien? Ahora, a estos, digamos, a este piso que se mueve, ¿no? Y que es bastante inestable, se suman una serie de desafíos de época, ¿no? Esto pasa todo el tiempo, digamos, hay que aceptarlo, bien, va a seguir pasando, pero se suman una serie de desafíos de época, ¿bien? Entonces, esos desafíos de época, por ejemplo, en el 2008 se hablaba mucho del programmatic advertising con la proliferación de, digamos, de las redes de contenido. Después, con la proliferación de los smartphones y con que el tráfico dejó de venir tanto de las PCs y con la proliferación también de las aplicaciones, se hablaba de ser mobile first. Después, con la proliferación de las redes sociales, empezaron a haber múltiples fuentes de tráfico, lo que derivó en que había que tener clara cuál era la atribución, o sea, de dónde venía realmente la adquisición, digamos, porque yo tenía múltiples fuentes de tráfico. Después, con el advenimiento de herramientas que se volvieron súper herramientas como HubSpot, Shopify, que no solo empezaron a resolver problemas puntuales, sino empezaron a tener como muchas funcionalidades e integraciones con todo el ecosistema de marketing, empezaron a ser como grandes hubs y fuentes de información. Entonces, de nuevo, también es parte digamos, de tratar de entender entonces de dónde está la fuente de la verdad, y digamos, si son cosas y skills nuevos que había que desarrollar para lograr llevar adelante mi estrategia. Después, hace no mucho, empezaron los escándalos de privacidad, entonces eso cambió significativamente en la forma en la cual los anunciantes recolectaban sus datos o los datos de los clientes y cómo los trataban y cómo los procesaban, y derivó en la necesidad de generar algunos cambios transformacionales. Después, los influencers, y hoy se habla, por ejemplo, bueno, no es que se habla, es una realidad, digamos, la inteligencia artificial, y entonces, un poco, ¿cuál es el mensaje, digamos, de esto? Es, además de vivir, digamos, y tener que construir un framework arriba de un piso bastante inestable, tenemos desafíos de época, ¿bien? Y un poco, digamos, estos momentos, ¿no?, son los que, de no interpretarlos correctamente, o de no estar preparados, o de no tener un framework que sea sólido, ¿bien?, deriva en que distintos anunciantes, por ejemplo, acá, por ejemplo, estamos representando, digamos, la curva de la performance que puede tener en su marketing un anunciante. Por ahí empezó bien, pero después no estaba preparado para un momento mobile first, entonces le empezó a ir peor. Y después por ahí otro empezó mal, pero logró adaptarse un poco más tarde, y al lograr encontrar e interpretar la atribución de una manera mucho mejor que sus competidores, derivó en que tome decisiones mucho más informadas y mejore su performance, pero después no logra adaptarse porque le rotó el equipo. Entonces, un poco lo que termina pasando es que la explicación de por qué uno mejora y otro empeora, digamos, en el tiempo, termina siendo estos momentos como transformacionales, que ya sean internos o externos, terminan generando los picos y los valles. Entonces, un poco lo que estamos tratando de hacer acá, y lo que me gustaría como que se lleven como mensaje es cómo construir una performance que sea sustentable, ¿bien?, y que logre atravesar todos estos momentos, estos embates, estos momentos transformacionales, estas crisis que se generan de equipos internos o, digamos, situaciones externas, en un ambiente extremadamente dinámico, y que además se va a poner mucho más dinámico y mucho más complicado con la inteligencia artificial. Ya lo decía en las charlas de ayer y en la charla que vimos hace un rato, digamos, toda esta situación que estuvimos viendo y estos factores que yo fui mencionando, se van a acelerar mucho más, los ciclos van a ser mucho más cortos y va a haber que adaptarse mucho más rápido. Con lo cual es necesario construir un framework de performance que nos permita digamos, que no nos destruya el valor cada vez que hay un cambio de este estilo. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a empezar a hablar, más que de un framework de performance, vamos a empezar a hablar de el framework de performance, ¿no? A ver,
hubieron un montón de frameworks popularizados normalmente por Google, por Meta o por las grandes consultoras, ¿bien? En un momento se hablaba del Zero Moment of Truth, se habló de los Micro Moments, se habló del See, Think, Do, Care. Por ahí muchos de ustedes que marqueteros, digamos, están familiarizados o los vieron alguna vez. El Messy Middle, Performance 5, y, digamos, y hay más y pueden venir más, ¿bien? Ahora, la realidad es que todos estos tienen una serie de realidades subyacentes, digamos. Todos estos cuentan parte de cómo es la performance o cuentan lo mismo a través del tiempo, pero de otra forma. Y la realidad es que hay una serie de realidades subyacentes que atraviesan a todos y es un poco lo que, digamos, lo que nosotros venimos a simplificar y a traer para poder navegar como este mundo de mucha información inestable, y que lo que, digamos, y lo que pretende es ayudar a tener un punto de partida, pretende ayudar a ordenarme yo, a ordenar a mi equipo, pretende que si estoy en un momento de crisis o que quiero montar un área de performance, un punto de partida, digamos, un lugar hacia donde volver, pretende también que en vez de que veamos 100 problemas, que veamos menos, ¿sí? De hecho son 6 elementos que ahora se los voy a compartir. Entonces, en vez de haber 100 problemas, que logremos esos 100 problemas, lograr colocarlos en como 6 cajitas distintas, ¿bien? Y esto va a ser especialmente importante en un momento en donde la inteligencia artificial lo único que va a hacer es agregar más dinamismo y como más caos y más ruido, digamos. Con esto no estoy diciendo que no sirva, sino que tal vez como líderes, digamos, va a ser una situación tal vez más abrumadora, ¿bien? Entonces, vamos a empezar por algo simple, ¿no? Bueno, uno de los pilares, digamos, para este framework es la audiencia. Bueno, hasta ahora no hay mucho misterio ahí, ¿no? O sea, si le hablamos a la audiencia equivocada, digamos, seguramente nuestra estrategia no logre llegar a ningún lado. Y de a poco lo vamos a ir complejizando al framework. Otro de los puntos es, digamos, el mensaje o el creativo que nosotros, esto es básicamente la performance vista desde el lado del usuario. El usuario no tiene idea a qué audiencia pertenece ni cuánto pagamos por su clic, pero es básicamente ve, me interesa, no me interesa, y acá, digamos, bueno, es lógico que por más que tengamos la audiencia indicada, si mostramos el mensaje equivocado, digamos, todo el valor que produce esta estrategia es 0, ¿bien? Ahora, le agregamos un factor más, que es el UX. ¿Qué experiencia le vamos a dar al usuario? Bien. Y esto ya, digamos que, bueno, la experiencia podrá ser un sitio web, digamos, una app, un chat conversacional, un teléfono, bien. Ahora, esto, digamos, empecemos a verlo como una cadena, bien. Una cadena, y digamos, la metáfora de la cadena, ¿cuál es? Que es tan débil como su eslabón más débil, bien. Entonces, empecemos a hacer un razonamiento simple. Bueno, vamos a suponer que tengo la audiencia indicada y el creativo perfecto, pero lo llevo a un sitio que no funciona, o lo llevo a un chat, como veíamos hace un rato, que me responde algo genérico, o a una app que está llena de fricciones, o tarda en funcionar, o tiene errores. Entonces, de nuevo, el valor producido, digamos, termina siendo 0. ¿Por qué? Porque es tan débil esta cadena como el eslabón más débil, que en este caso, en este ejemplo, es el UX. Pero el ejercicio funciona para cualquier lado. Digo, vamos a suponer que digamos, tenemos la experiencia conversacional perfecta que vimos hace un rato, con el creativo perfecto, pero le hablamos a la audiencia equivocada. Bueno, entonces no va a servir, y así funciona con cada combinación que querramos hacer. Ahora lo empezamos a complicar un poco más, ¿bien? Bueno, otro de los factores es las subastas y los presupuestos, ¿bien? ¿Por qué? Porque cualquiera que haya trabajado, haya tenido contacto con las herramientas de paid media, sabrá que, digamos, funcionan bajo una lógica de subastas, ¿bien? Digamos, básicamente los anunciantes subastan para quedarse con el clic o la atención de
los usuarios, si bien no es el único factor que determina quién aparece digamos, en un espacio publicitario, es uno de los más importantes. Ahora, digamos, si yo salgo a subastar mucho por un usuario que vale poco, bien, y estoy dispuesto a ofrecer poco por un usuario que vale mucho, entonces, de nuevo, no importa que tenga la audiencia perfecta, con el sitio perfecto y los creativos perfectos, voy a hacer tanto daño, digamos, y voy a eficientizar la inversión de manera tan mala o tan torpe que puedo generar el mismo daño como tener un sitio roto o tener una audiencia equivocada. Bien, al final del día, de nuevo, es la metáfora de la cadena. Va a ser tan débil, digamos, si eso es débil, va a ser tan débil como cualquiera de los otros factores que tal vez son más evidentes, ¿no? Para nosotros es muy simple, o para cualquiera es muy fácil darse cuenta si la audiencia es equivocada o si el creativo es equivocado. Ahora, estas son cosas un poco más invisibles, ¿bien? Ahora, ¿cómo hacer para que ofrecer, digamos, y subastar perfectamente y lograr que no se rompa esta cadena? Bueno, digamos, para eso es necesaria la medición de qué, bueno, lo que hablamos al principio, digamos, es lograr medir en la experiencia que le doy al usuario, ya sea un chat, ya sea un sitio web o una app, lograr medir valor agregado, lograr medir si el usuario, después de interactuar con mi anuncio, ha performado digamos, ha cumplido con el objetivo que a mí me interesa. Bien. Y si bien esto es, digamos, algo que es la base de los beneficios que te da la performance, hay algo que normalmente pasa por alto, que es lo siguiente. Y acá hago el doble clic en el tema de medición. Bueno, si hacemos, digamos, campañas en cualquiera de estas plataformas, digamos, y pongo las más conocidas, pero en cualquiera, vamos a tener un KPI, digamos, estas plataformas tienen métricas, ahí vamos a elegir un KPI que es el que va a indicarnos si lo que estamos haciendo está bien o está mal, pero muchas veces está subestimado qué impacto tiene este KPI en la cadena total. ¿Por qué? Porque básicamente, si, digamos, la performance funciona de una manera en la cual si ese KPI va para arriba, los algoritmos interpretan de que eso está bien, entonces premian ese creativo y lo exponen más, premian esa audiencia y muestran más anuncios a esa audiencia. Y entonces, digamos, es muy importante, digamos, el impacto de que este KPI sea representativo de valor agregado es muy importante. Entonces, acá tenemos representado en este gráfico la evolución, un ejemplo, una evolución de cómo podría evolucionar este KPI digital a lo largo de un año, ¿no? Por ejemplo, leads o compras, ¿bien? O, digamos, algún objetivo que nos interese, fomentar. Pero por otro lado, vamos a tener el mismo periodo de tiempo, pero representamos, por ejemplo, el objetivo del negocio, ¿bien? Que pueden ser las ventas, digamos, y este objetivo de negocio normalmente vive en alguna fuente de verdad que tengamos, como en muchos casos en un e-commerce puede ser una plataforma como Shopify o algún sistema interno o alguna plataforma, digamos, en los casos de compañías que trabajan con leads, en una plataforma como HubSpot o Salesforce. Ahora, lo que no muchos hacen es hacer esta comparación, a ver si tiene algún tipo de relación, ¿bien? Y, digamos, no alcanza con decir, sí, yo tuve más leads y vendí más. Alcanza con que tengan una cierta correlación, que si el KPI digital, que es el que gobierna básicamente las decisiones de inversión, piensen que, digamos, las decisiones de inversión publicitaria se toman desde Google Ads, desde Meta, que son los principales, o pueden ser tantas otras, pero las decisiones de inversión se toman desde ahí y la toman los algoritmos. Y los algoritmos son los que deciden quién va a ver el próximo anuncio. De hecho, de todos los que estamos acá, Google ya sabe quién es el que tiene más probabilidad de comprarse una zapatilla la semana que viene. Bien, Meta también. Y entonces es muy importante que, digamos, es central que nosotros
los alimentemos y les mostremos cuáles son los casos positivos y que realmente funcionan. Ahora, no sé, digamos, cuántos de ustedes se han tomado el trabajo de fijarse, digamos, y especialmente los líderes que, digamos, no tienen tiempo de meterse en todas las minuciosidades que tiene la implementación de una campaña, pero sí, digamos, hay una forma de estar informado con poca información. ¿Por qué? Porque si yo tuviese una bala de plata y no tendría tiempo, yo iría a mirar esto, ¿bien? Porque si esto tiene algún tipo de relación entre sí, ¿bien? Todo el resto lo puede resolver un equipo, ¿bien? Y se resuelve, pero esto es básicamente cuidar de que las cosas están en su lugar. Es uno de los principios digamos, de poder atravesar estos, digamos, los escasos momentos que tenemos para hacer digamos, de involucrarnos en una agenda, digamos, digamos, normalmente muy dinámica de performance. Pero esto es como la bala de plata, digamos, donde un líder debería, digamos, tener muy claro esto. Y para poner un ejemplo, vamos a poner un video que me parece que representa muy bien esta idea. Peter, come take a look at this. Mr. Daniels. Look at this. The numbers, they keep getting bigger and bigger. The clicks are off the charts. Yeah. Yoshi, it's Walter. We're back. I need more trees. More, please? I'll get you more trees. Hey, take a look at Woodpole. Everything about Woodpole right now. He really loves that thing. Bueno, lo que acabamos de ver recién es mucho más común de lo que creen. Es uno de los principales, digamos, problemas que yo veo cuando hablo con líderes y yo le digo, bueno, pero vos sabés qué estás midiendo, vos sabés qué está midiendo tu equipo. Y un gran porcentaje cree que sí, pero después, cuando vamos a comprobarlo, realmente que no lo sabe. Entonces, lo que deberíamos buscar es que nuestro KPI digital, que es el lugar donde se toman las grandes decisiones de inversión digital, tenga algún grado de correlación con nuestro objetivo de negocio. Bien, no tienen que ser igual, no tienen que ser lo mismo, tienen funciones distintas. Uno es un indicador y el otro es la fuente de la verdad. Pero si no están íntimamente conectados, tenemos un problema grande. Bien. Ahora, el último, que es, digamos, volviendo a lo que comentaba al principio, que me tocó ver muchas transformaciones de compañías que se lograron adaptar a una cultura de performance y compañías que no. Hay un factor que es el más estratégico, para mí es el más importante, el más difícil de aprender, porque muchas de las cosas que estoy contando acá se pueden aprender con skills técnicos. Ahora, hay un factor que es estratégico, que es el que yo creo que los líderes deberían enfocarse, que es la escalabilidad. Bien. Ahora vamos a explicar a qué nos referimos con la escalabilidad. Bueno, es el conjunto, digamos, yo lo defino como el conjunto de procesos, el conjunto de metodologías, roles y partnerships que desarrolla un equipo, digamos. Y ahora vamos a explicar, digamos, un poquito vamos a hacer un doble clic en esto, ¿no? Ahora, escalabilidad, sí, bueno, no tiene nada que ver con escalar, bien, tiene que ver con escala. Ahora, pero digo, ¿no tiene nada que ver con escalar o sí? Bueno, en realidad, si yo quiero escalar y no tengo puntos de apoyo, jamás voy a poder llegar a la cima, ¿bien? ¿Y cuáles serían los enemigos de la escalabilidad? Bueno, la ejecución de una estrategia de performance tiene una serie de insumos, ¿bien? Y muchos de los marqueteros van a estar, digamos, más familiarizados, pero
tiene un presupuesto, digamos, una campaña tiene un presupuesto, tiene una fecha de inicio, tiene una fecha de fin, tiene creativos publicitarios, tiene una audiencia, tiene un mensaje, tiene una serie de insumos, bien, que todos estos insumos tienen que, digamos, tienen que fluir entre la compañía que lo planea y el equipo que lo ejecuta, tienen que fluir con una cierta metodología, porque digamos, los insumos son muchos elementos que cualquiera de ellos puede hacer que la ejecución se vaya a la basura. Entonces, también tiene que haber una gobernanza de datos, porque si no lo que empieza a pasar es que hay tantos criterios como personas, hay tantos procesos como personas, cada uno interpreta la forma, digamos, lo que ve en las plataformas como quiere. Después, esto lo que muchas veces pasa, y digo, todos los que han trabajado en marketing, digamos, creo que les ha pasado, de que empiezan a hablarles de un presupuesto, tal vez en un brief, pero después se lo corrigen en un mensaje de voz, después por Slack le dicen algo que es contradictorio. Entonces, lo que empieza a pasar es que se empiezan a dar situaciones que son muy difíciles de escalar, ¿bien? Esto atenta contra la continuidad de las campañas. Si no hay continuidad, los algoritmos no aprenden, nosotros no aprendemos, nuestro equipo no aprende. Digamos, también la concepción de pensar de que si todos colaboran y todos hacen un poco de todo, es mejor, y la realidad es que cada cosa tiene su experto. Entonces, si no hay expertos, digamos, cuando se dan estas situaciones más difíciles de interpretar, como digamos, la crisis de la privacidad, o lo que explicaban hace un rato, si yo quiero implementar un canal conversacional y no tengo un sponsorship del C-Level, es muy difícil. No importa que haga una campaña que tenga una experiencia perfecta, con la audiencia perfecta, los creativos perfectos, si lo mando a un canal conversacional que no está preparado, bien, entonces no importa que la campaña salga hoy, salga mañana, salga cuando sea, con cualquier presupuesto, digamos, difícilmente sin un sponsorship del C-Level logremos transformar una situación como esa, bien. Y otro ejemplo es, por ejemplo, tener partners como, por ejemplo, agencias que tienen incentivos totalmente desalineados con los nuestros, ¿bien? O sea, que se den situaciones en donde yo gano y el otro pierde, donde el otro, digamos, yo pierdo y el otro no se ve afectado, digamos. Entonces, todos estos son como los puntos de apoyo que hacen que todo el resto fluya, ¿bien? Y le voy a compartir dos casos que los resolvimos con escalabilidad, justamente. Bien, el primero es, bueno, una cosa que quiero decir que antes de saltar a los casos, ¿qué pasa cuando yo tengo una situación inescalable? Bien, en vez de ver la matriz que veíamos al principio, esos 6 elementos que yo comentaba, y decir, bueno, estas son las 6 palancas que yo tengo para accionar sobre mi performance marketing. Si yo voy a una situación inescalable en donde no hay procesos, no hay, digamos, cada uno hace lo que entiende, hay roles poco claros entre digamos, los equipos, no hay sponsorship de C-Level, lo que termina pasando es que la única, digamos, herramienta para conseguir resultados es la presión. Empiezo a quedarme con una única herramienta que es ejercer presión. Y lo que termina pasando con esto, bueno, es que, por ejemplo, te puede afectar una de las grandes, digamos, factores que teníamos como amenaza, que es la rotación de los equipos o con equipos que no aprenden, digamos. Y ahora voy a dar dos casos que hemos resuelto usando el concepto de escalabilidad. Bien. Esto es un e-commerce, digamos, agarré 2 ejemplos de este último año. Bien. Esto es un e-commerce que está en 7 países, ¿ok? Voy a hablar mal de estas compañías, entonces no voy a decir quiénes son. Pero es un e-commerce que está en 7 países, bastante conocido. ¿Qué es lo que pasaba? Es una compañía que se construyó desde lo comercial, o sea, digamos, no desde los procesos, no con una cultura de performance, no había data governance. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Cada país hacía lo que quería, en términos de medición, que veíamos que es uno de los pilares. Entonces, ¿qué generaba? Que había 7 fuentes de verdad distintas, con distintos criterios en cada uno de los países. Entonces, si se quería operar un presupuesto de manera centralizada y regional y asignar al país más eficiente, era imposible, porque no era posible comparar entre países. Se daban situaciones que eran
distintos criterios por país. Además había 7 propiedades de analítica para mantener. Era muy difícil mantener un criterio unificado, o sea, y había un modelo de datos que era inexistente. De nuevo, cada país había hecho lo que quería, entonces había tantos procesos como países y tantos criterios como países. Entonces, el equipo que tenía que ejecutar la estrategia, que era una estrategia brillante, con un producto brillante, digamos, una empresa líder, las audiencias bien elegidas, todo bien. Ahora, el problema era que cuando los equipos tenían que implementar la estrategia, lo que terminaba pasando era que se pasaban el 75% del tiempo tratando de entender qué era qué. Bien, y tratando de comparar, bueno, pero ¿qué número tenés vos? ¿En qué herramienta? Déjame comparar con lo mío, ¿no? Pero, digamos, entonces, de nuevo, en un país le llamaban transacción a la compra, en otro compra, digamos, era una situación inescalable. Entonces lo que hicimos nosotros fue, digamos, y es un poco el abordaje que tratamos siempre de fomentar, y si no está esto, realmente, digamos, son situaciones en las que tratamos de no meternos si no tenemos como un acuerdo con nuestros clientes. Bueno, hicimos un modelo de datos centralizado, ¿bien? En donde todos los países se gobernaban bajo la misma fuente de verdad, con el mismo criterio. Entonces los equipos que tenían que llevar a cabo la estrategia, se dedicaban en vez del 75% del tiempo a llevar y traer información confusa, superpuesta y, digamos, que además que cada vez que entraba una persona nueva al equipo, digamos, con esta idea de que la gente rota, ¿no? Había que mandarlo a hacer un curso casi para que pueda entender todo y tomar una decisión informada. Entonces, al hacer algo centralizado, con criterios estándar, una gobernanza de datos, procesos para intercambiar la información, y esto es especialmente importante para los retails, el intercambio de información, que tienen promociones todo el tiempo, hay mucho intercambio de información. Entonces lo que logramos fue, en un periodo de 3 meses, multiplicar por 5 las ventas, multiplicar por 4 el valor, y logramos que el crecimiento sea en todos los países, no solo en uno. Ahora, esto, digamos, lo hicimos porque las personas eran más inteligentes que las que llevaron a cabo la ejecución que los que estaban antes, no. Pero los que estaban antes eran tan inteligentes como los que estuvieron después, pero estaban en una situación totalmente inescalable. No iba a funcionar nunca lo que tenían. De hecho, funcionó hasta un punto. Funcionó y después no lograron crecer. Y otro ejemplo, un banco, digamos, líder de la región, con 20.000 empleados, digamos, tan grande, digamos, que termina siendo casi un ministerio. Bueno, como todos las empresas, tenés clientes y tenés no clientes, y para cada uno tenés que tener una estrategia y una forma de abordarlo. Ahora, esto, digamos, cada unidad de negocio, estaba la unidad de negocio de tarjeta de crédito, la de préstamo, la de cuentas de ahorro, la de incremento, bueno, entonces cada uno era un equipo, bien, que le hablaba a los clientes y a los no clientes como quería. Entonces todos competían entre sí. Y también pasaban cosas como, digamos, bueno, el hecho de competir entre sí lo que generaba era que la adquisición del cliente, en vez de costarle 10, les costaba 15, bien, algo que podía costarle 10. Pero no tenían forma de coordinarse. Y otra de las cosas que pasaba era que yo decía, bueno, pero para tener una tarjeta de crédito, ¿no tenés que ser cliente primero? Sí. Digo, bueno, pero ¿por qué le muestran anuncios a gente que no es cliente? No, porque a veces sacan tarjeta de crédito, pero bueno, pero entonces ahí hay un problema, digamos, de que no hay una gobernanza de datos. O evidentemente los que estaban entrando estaban mal etiquetados, los clientes, bien, y no había forma de identificarlos de manera correcta. O la gente que estaba ejecutando no entendía cómo diferenciarlos. Bien, en cualquier caso, esto derivaba que, de nuevo, roles, y después otra cosa, digamos, antes de pasar al siguiente slide, era que, claro, en el afán de ayudarse entre los equipos, decían, no, pero hablale también a los no clientes, porque a veces te funciona bien y llegas a tus metas. Entonces era como una especie de elige tu propia aventura, ¿bien? Entonces, lo que nosotros hicimos en este caso es, para empezar, decir, bueno, a ver, ¿cuál es la puerta de entrada al banco? Bueno, una cuenta de ahorro. Después de ahí te podés
convertir en cliente y recién ahí sos elegible para determinados productos de riesgo, ¿bien? Y recién si tenés una tarjeta, por ejemplo, podés ampliar la línea. Bueno, entonces lo que hicimos fue definir roles entre los equipos, definir procesos, definir una gobernanza de datos y el cumplimiento, digamos, que tuvimos ese primer año, es tomamos los cumplimientos al 53% y los llevamos al 150%. Pero lo más interesante de este caso, digamos, no tiene que ver con si llegamos o no llegamos al cumplimiento, sino que, claro, una vez que logramos una situación ordenada y conseguimos volumen, claro, viene el banco y dice, bueno, pero ahora quiero valor, ¿sí? Yo quiero tarjetas de crédito que gasten, quiero préstamos de alto valor, quiero cuentas, pero fondeadas. Entonces, bueno, pero es un objetivo estratégico un poco más arriba. Ahora, el foco había que ponerlo en el ROAS y no tanto en el volumen, no en el dato del costo por adquisición. Pero un poco el mensaje acá es que nosotros nunca hubiésemos podido ni siquiera llegar a plantearnos ese objetivo de alto nivel si no hubiésemos empezado por el principio. Digamos, y algo que mencionaban hace un rato era que alguien preguntaba cómo hago para hacer una transformación. Bueno, tenés que, digamos, apuntar alto, pero empezar con pasos chiquitos, ¿bien? Y lo que terminó pasando era, bueno, foco en valor, en vez de, digamos, pagar más por el cliente que estaba dispuesto digamos, que tenía más línea de crédito y no tanto ¿no? Básicamente diferenciar los usuarios por su capacidad de crédito. Y esto derivó, bueno, un crecimiento espectacular en valor colocado y digamos, un crecimiento en volumen también. Y es un caso que publicó el año pasado, que eligió Google para toda la región como el caso, digamos, de cómo aumentar valor para instituciones financieras. ¿Bien? Así que, digamos, un poco para ir cerrando, digamos, quiero, digamos, cuáles son los 5 aprendizajes que un poco engloban esta idea de separar los equipos de performance que han proliferado versus lo que no han proliferado en todo este tiempo, y sumado digamos, a principios y aprendizajes que son los que yo tendría en cuenta para cómo encarar esta, digamos, dinámica que se va a acelerar en los próximos años con el advenimiento de la inteligencia artificial. Entonces, el primero es asegúrate de alinear tus KPIs digitales con tu objetivo de negocio. Bien, siendo líder no vas a tener tiempo de meterte, digamos, en todas las minuciosidades técnicas, bien, pero si tienes una bala de plata es el lugar donde tenés que mirar. Segundo aprendizaje, la escalabilidad sólida, digamos, te va a hacer ganar agilidad. Bien, no tiene sentido, digamos, y el ejemplo del banco que puse recién, digamos, era imposible poder enfocarse en valor en el primer momento o plantearse situaciones más complejas, objetivos más complejos como incrementalidad, digamos, que son cosas que son válidas, pero si no tenés lo básico y no empezás por el principio, tratar de apuntar a algo que no vas a llegar nunca, lo único que va a hacer es frustrar a tu equipo y que termines poniendo presión constante, ¿no? Como única herramienta. Tercer aprendizaje, digamos, sin procesos, sin metodología, sin una gobernanza de datos, tarde o temprano el error llega. Digamos, todas las plataformas de paid media tienen la capacidad de invertir mucho dinero en muy poco tiempo. Entonces, digamos, y bueno, me ha tocado ver montones de casos de este estilo. Entonces, si no tenés procesos, si no tenés data governance, lo que vas a terminar pasando es que toda tu estrategia va a estar montada arriba, o la ejecución va a estar montada arriba del nivel de atención que pueden tener las personas ese día, o de cuánto sabía el que entró, o si llegaron, si los insumos para ejecutar la campaña llegaron temprano o tarde. Entonces va a depender de la memoria de las personas, a ver si se acordaban cómo era que se llamaba la audiencia. Entonces, digamos, estar parado, que tu ejecución esté parada arriba de eso es algo endeble. Entonces, digamos, tarde o temprano eso llega. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, digo, por más que contratemos a Mark Zuckerberg y lo pongamos en su plataforma a implementar campañas, si le damos una situación inescalable se va a confundir, igual que cualquier persona. El otro aprendizaje es que
cada disciplina tiene su experto, no existe nadie que sea bueno en todo. Bien, hay avances cada 15 días, no hay nadie que sea bueno en CRMs, en paid media, en Shopify, en SEO, en SEM, generando contenido, no se puede. Bien, no, entonces, digamos, entender que cada disciplina tiene su experto va a permitir que puedas sobrevivir esos embates transformacionales, porque son gente que va a entender la complejidad. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo mirando eso. Y el otro último aprendizaje es que sin liderazgo no hay transformación. Pero la mejor noticia, digamos, de esto, digamos, ahí, de nuevo, el ejemplo que dieron hace un rato de que preguntaban mucho sobre cómo hacer la transformación con una tecnología como la conversacional que se encuentra con muchas barreras culturales. A mí me pasó en su momento con la performance, ¿bien? Pero ahora tal vez esa está más instalada. Si no tenés y digamos, si los chicos pusieron muchos ejemplos, los chicos de Blit, de ejemplos de que sin el sponsorship del C-Level no es posible, digamos, porque requiere cambios que atraviesan a toda la organización. Entonces, sencillamente un equipo digital sin sponsorship no logra esa transformación por sí solo. Pero la mejor noticia para mí de esto es que no hay que ser un experto para ser un líder de performance. Porque vos, digamos, si bien tenés que tener, por supuesto, una base, digamos, técnica, lógica, digamos, sin ser experto, tu liderazgo lo tenés que enfocar hacia las cuestiones que tienen que ver con escalabilidad, que son las que van a propiciar que después prolifere una cultura de performance dentro de tu organización o dentro de tu equipo. Bien, así que, bueno, espero que les haya servido el framework. Y abrimos espacio a preguntas si alguien quiere, o por ahí ya tienen hambre hasta ahora y ya si quieren ir. Pero bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No sé si hay un micrófono por ahí o si alguien quiere levantar la mano. ¿No? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Yo estoy por acá para el que después quiera hablar. Muchas gracias. Pero no se preocupen porque las preguntas las pueden seguir haciendo ahora sin problema. Ya baja y puede estar en la mesa con ustedes. Por ahí si no se animaron a levantar la mano, yo sé que estaban así, de repente daba un poco de vergüenza hacer una pregunta, pero lo hacemos de esa forma. Les pido la atención un ratito más, solamente unos minutos. Quiero llamar aquí a escenario a una gran amiga de la casa de 5 días, a Claudia Medina.